Hola mi querido y mi querida Géminis, bienvenido a tu canal Sami Tarot. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por tus comentarios, por suscribirte y estar siempre en mis videos. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video y yo te responderé en la menor brevedad posible con un corazón y con un like, y así sabrás que estoy orando por ti. Te quiero muchísimo, mi Géminis, te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Le envío un saludo muy especial a mi querida hermana Normita, que espero que se mejore pronto. Te mando muchas bendiciones, toda mi luz y todo mi amor. Tus arcángeles te dicen en este momento: acoge la luz del cambio. Wow, aún hay muchas cosas que debes transformar en tu vida. No temas a esos cambios, porque vienen cosas maravillosas. A veces los cambios no son fáciles, ¿no? No son fáciles, pero a la larga es para que cosas mejores lleguen a tu vida. Ahora vamos con la lectura para ustedes. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay muchas buenas oportunidades que se te han estado presentando a ti, pero tienes mucho miedo, mucho temor de esas situaciones, tal vez porque es algo totalmente nuevo, totalmente diferente, y que en algún momento no lo hayas hecho. ¿Listo? Hay cierto grado de dificultad para realizar esos sueños y esos proyectos que tú tienes, por cuestiones de salud especialmente. Tienes que cuidarte mucho, dedicarte más tiempo y darte cuenta que debe existir un equilibrio en absolutamente todo, en el descanso, en el trabajo, en el sueño, en las relaciones, en todo debe existir un equilibrio, porque ya sabes que este cuerpecito se resiente, no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo mental y el espiritual, si no le damos el suficiente descanso, relax, distracción, nutrición en todos los sentidos, para que pueda funcionar perfectamente bien. Hay cierta propuesta que te ha llegado a ti o que te va a llegar, tienes que analizarla muy bien si realmente te conviene antes de tomar esa decisión tan importante que tienes a portas en este preciso momento. Hay muchos objetivos que los tienes en el tintero. Tal vez es un momento en el que tú no ves la salida de ciertas situaciones que a ti se te están presentando en este preciso momento, pero yo te digo que viene una mejora para ti. Entonces no tengas como te digo, no tengas miedo, no tengas temor. Tal vez este es un momento en el cual no estás pudiendo realizar todo lo que tú quieres, todo lo que tú siempre has deseado, pero ya vendrá la oportunidad cuando estés bien, cuando estés mejor, para poder salir adelante, para poder seguir con tus sueños, con tus proyectos y con esto que tú estás construyendo, no solamente para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Hay cierta mentira que tú la vas a descubrir, wow, y va a ser una mentira que tal vez te duela un poco a ti saberla definitivamente. Cierto contrato, cierto asunto que tú estás esperando firmar, demora un poquito, pero sí se va a dar definitivamente. El arcángel Raziel te dice en esta ocasión: ya estás listo, estás lista, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tenga resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte, porque ello es parte de tu plan de vida. Wow, mira, cree más en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, y manifiéstalo no solamente con tus palabras, sino con tus pensamientos y con tus acciones, y verás que las cosas te resultan, wow, totalmente espectaculares, porque tienes las habilidades, tienes los recursos y tienes el apoyo de tus guías espirituales que te aman y te quieren, y también de las personas que te queremos, mi querida y mi querido Géminis. Bueno, ahí quedó para ustedes la lectura general. Ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que te concentres ya mismo en este preciso instante, en este preciso momento, en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Listo? Vamos a ver qué siente, qué espera, qué piensa de ti
y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial lo que siente por ti es algo realmente firme, es algo, un amor muy muy fuerte. Ha tenido que muy seguramente confrontarse con otras personas por estar contigo en este preciso instante, en este preciso momento. Es una persona que lo ha luchado, que ha puesto el hombro para que esta relación funcione realmente. Tu persona especial espera que tú tengas como mayor, ¿cómo te digo? Que tengas mayor ganas de trabajar por esta relación, de seguir adelante, de avanzar. A ratos te ve, como te digo, demasiado temeroso, demasiado temerosa. Piensa que estás como muy estancado, muy estancada en situaciones de tu pasado que ya deberías de soltar en este instante para que ustedes avancen. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay cierta inseguridad, miedo a confrontar ciertas situaciones que se les pueden estar presentando a usted en un futuro más bien cercano. Mira, podrían estarse dejando solos el uno en el otro. No lo hagan. Si tienen algún momento de dificultad, cualquiera de los dos, bueno, apóyense definitivamente. No quieran que la otra persona haga exactamente lo que ustedes quieren, lo que ustedes desean, porque cada uno tiene su criterio, ¿cierto? Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ser, y todo esto es muy muy respetable, y hay que llevar como que las cosas con mucha calma, sabiendo que tus derechos y tus deberes terminan y comienzan cuando terminan y comienzan los de los demás. No lo olvides, no solamente para esta situación de la relación que se les puede estar presentando a ustedes, sino para cualquier situación en su vida. La relación de ustedes como que va a tambalear bastante en un futuro más bien cercano, pero va a ser como un remesón, como para ajustar cosas, como para que ciertos asuntos salgan de esta relación y les mejore. Va a ser para bien, yo te lo digo. Mira, ustedes dos se van a como que se van a encontrar el uno y el otro en cierta dificultad, sí, pero es una dificultad de esas que nos impulsan, de esas que nos demuestran quién está y quién no está con nosotros en los momentos difíciles, para ayudarnos y para apoyarnos. Bueno, y al parecer sí se van a apoyar ustedes dos definitivamente. Bueno, hay ciertos cambios, ciertas cuestiones que al principio van a ser un poco complicadas en esta relación para ustedes dos, pero si permanecen juntos, yo sé que van a poder lograr muchas cosas grandes y bonitas. El arcángel Gabriel te dice: tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Bueno, en este caso te están diciendo que esta relación, o sea, tiene un potencial gigante, un potencial grande, así como la tienen los niños, y todo ese fuego, esas ganas de vivir y comerse el mundo literalmente. Pero hay que hacerlo con calma, tampoco desbocarse, porque cuando vamos muy rápido ni miramos el panorama, no disfrutamos el proceso y nos podemos estrellar. Bueno, entonces con calma, con mucho amor, sabiduría, que todo se puede lograr. Si quieres escribir algo para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi familia, a mi pareja, a mi vida, la paz y la tranquilidad que necesitamos. O escribe: hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.